Esta noche recibimos en el plato de 11 Televisión al consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, a Luis Ángel Agüeros, que está ya por aquí con nosotros. Luis Ángel, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de algo que nos importa a todo el mundo, que son los dineros, pero en este caso los dineros de todos los cántabros, ¿no? Que es un poco lo que a ti te corresponde. Me gustaría empezar preguntándote por ese planteamiento que parece que tenéis en el Ejecutivo de Cantabria, en el Gobierno de Cantabria, de unas nuevas deducciones fiscales que se empezarían a aplicar a partir del próximo ejercicio de 2026. Bueno, pues efectivamente la campaña de reforma fiscal que hemos iniciado desde 2023 y que empezó a desplegar efectos en 2024 y ahora en la de 2025 pues también se han introducido nuevas deducciones, es una campaña que ha sido diseñada milimétricamente. No queríamos rebajar por rebajar, sino retocar aquellas figuras siempre a la baja que considerábamos que a la larga íbamos a conseguir el efecto simultáneo de aliviar la carga en el bolsillo de los cántabros, pero además reactivar la economía y generar más ingresos, y es lo que está sucediendo. En los 4 impuestos sobre los que Cantabria tiene competencias, impuesto de transmisiones, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones, ha habido rebajas y medidas concretas de alivio para los bolsillos de los cántabros, como decimos. En el más importante de ellos, y por el que me preguntas, en el de la renta de las personas físicas, las últimas 4... ahora que estamos en días de declaración. En plena campaña, efectivamente, pues hay 4 que irían para la campaña del año que viene, aunque ya están desplegando efectos este año, y esas 4 nuevas pues son la puesta en alquiler de viviendas que estén vacías, propietarios que ahora se lo piensan a la hora de poner a disposición o a poner en el mercado de alquiler esas viviendas, pues porque luego va a haber unos costes de recuperar esa vivienda, desocuparla, de posibles daños que se hayan podido generar, etcétera. Bueno, pues con la puesta en marcha de esa medida que incentiva y bonifica y deduce hasta entre 1.000 y 1.500 euros la puesta de cada una de las viviendas a precios asequibles, también están topados, pues estamos viendo que propietarios que hasta entonces no alquilaban las viviendas están preguntando, ¿sí?, ¿cómo lo tengo que hacer? Se han animado, porque estamos en una zona, la zona oriental de Cantabria, donde encontrar un piso para alquilar es casi un tesoro, es encontrar la búsqueda del tesoro. Eso es, pero la gente tiene que saber, los ciudadanos de Cantabria, que hay varias decenas de miles, entre 30.000 y 50.000 viviendas vacías, no ocupadas, y que no se alquilan por algo. Ahora mismo entendemos que es por miedo a la situación de la falta de protección de la normativa estatal. Creemos que parte de esos efectos desfavorables se van a paliar con el nuevo proyecto de ley de vivienda que se ha presentado la semana pasada por la Consejería de Fomento. Otra de las deducciones que también está ya desplegando efectos es la del traslado de residencia para personas que están residiendo en otros territorios limítrofes que hasta ahora tenían unas condiciones fiscales mucho más ventajosas, pues si trasladan el domicilio fiscal a Cantabria, donde muchos de ellos residen de manera efectiva, pues ahí lo que se produciría también sería una bonificación de entre 1.000 y 1.500 euros, en función de si es conjunta o individual la declaración, por los gastos que ocasione ese traslado de vivir de un territorio a la Comunidad Autónoma de Cantabria. También hay una deducción por captación de inversión extranjera para la compra de bienes inmuebles distintos de la vivienda, en este caso locales comerciales que llevan vacíos muchos años y que el inversor quiere volver a ponerlos en circulación. Y por último, una inversión importante para los municipios en riesgo de despoblamiento, que menores de 40 años, los jóvenes que decidan permanecer en esos municipios en riesgo de despoblamiento y que no sucumben a la tentación de fijar la residencia en otros lugares, en otras poblaciones con más servicios, pues por el hecho de quedarse tienen una bonificación específica. Me preguntas si estamos estudiando alguna más. Claro que sí, estamos estudiando todas las que hay y que coexisten desde hace muchos años, y todas las que podríamos poner en práctica en el futuro. Ahora mismo es la Universidad de Cantabria, en colaboración con mi Dirección General de Economía. Se le ha pedido un estudio, ¿no? Efectivamente, para que vayan comparando, porque hay bonificaciones y deducciones que se llevan arrastrando históricamente porque sí, pero que vemos que se las deducen o se las aplican 7 personas, 6 personas. Entonces lo que queremos es racionalizar eso y adaptarnos a la situación real de la vida actual. Por tanto, hay varias en estudio. Una de ellas, por ejemplo, a título de ejemplo, es que estuvo encima de la mesa con anterioridad, ya se la aplican 2 comunidades autónomas, La Rioja y Valencia, es la deducción por gastos, por ejemplo, de gimnasio o práctica de actividad física. Tenía aquí apuntado, cuota gimnasio. Efectivamente, bueno, este año hemos dado preferencia a las deducciones
que ya se la pueden aplicar en la declaración de la renta del año pasado los cántabros, las deducciones por gastos escolares y por gastos en academias de formación, gastos de clases particulares, en idiomas extranjeros o en asignaturas en concreto, que alivia mucho la carga de las familias, puesto que esa enseñanza no es gratuita. El coste o la posibilidad de bonificación del coste por la práctica o por ir a los gimnasios, bueno, pues puede parecer un poco, bueno, esto es de pijos, es de ricos, pues si se origina y se plantea de manera correcta como fomento de la vida saludable, a lo mejor esa menos recaudación que se pudiera en principio generar por esa deducción, igual a la larga nos supone un ahorro más grande en costes sanitarios. Si la persona o las personas conseguimos hábitos de vida saludable, que eso todas las instituciones lo fomentan desde las propias entidades de alimentación, etcétera, la prohibición de las sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, etcétera, pues eso al final, esas campañas generan un ahorro a la larga en gasto sanitario. A ver, sonrío porque es verdad que cuando se ha hablado de esa posibilidad de que te puedas deducir la cuota del gimnasio en la declaración de la renta, pues han hecho muchas bromillas. Correcto, es que porque hay que hacer docencia y didáctica con todos los planteamientos. Por eso, tal y como estaba preparada o planteada el ejercicio pasado, no fue una de las que hemos implantado, pero es una de las que está en cartera. Pero seguro que hay algunas otras más interesantes que conoceremos una vez que tengamos el estudio de la Universidad de Cantabria. Y nuevos gravámenes, porque esto es como el presupuesto de tu casa, ¿no? Si me van a subir el alquiler, me voy a tener que quitar de algo. Bueno, no tiene por qué generarse nuevos gravámenes, por lo menos esa no es la política que tenemos desde el Gobierno de Cantabria. No. Ahora, no implica que el ciudadano tenga que pagar otros gravámenes, pero como consecuencia de la decisión de otros entes. Como saben los ciudadanos y vuestros oyentes y televidentes, los impuestos en España los pagamos porque los impone el Estado, tributos estatales, autonómicos, las comunidades autónomas, donde lo que hemos hecho es bajarlos todos los donde tenemos, y los ayuntamientos. Bueno, pues este año van a notar los vecinos de Laredo y de la zona oriental y los de toda España, pues un incremento en la tasa de basuras, en el impuesto que se paga. Bueno, pues es como consecuencia de la implantación, de la transposición de una normativa europea donde establecía una obligación para los Estados miembros, para los 27, de establecer medidas favoreciendo el reciclaje, generando mayor eliminación de residuos, etc. Entre esas fórmulas, los 27 Estados eran libres, podían establecer, crear nuevas plantas de reciclaje, lo que sea, o podían gravar directamente a los ciudadanos. España opta por esa vía, de manera que ha obligado a los ayuntamientos, que son los competentes para el cobro de las basuras, a asumir esa tasa, repercutírsela al vecino. Por tanto, sí que se notará, o que algunos vecinos, o que todos los vecinos notaremos y tendremos que pagar más por las basuras, pero no por decisión del Gobierno de Cantabria. El impuesto de transmisiones patrimoniales. Bueno, el impuesto de transmisiones patrimoniales, a diferencia del de la renta de las personas físicas, donde no todo el mundo somos contribuyentes, sino solo los que tenemos a partir de un nivel de renta, el impuesto de transmisiones, cualquier persona que compre una vivienda, un bien de segunda mano, o una vivienda cualquiera de sus modalidades, o un bien inmueble, pues tiene que tributar, con independencia de su capacidad económica. En el caso de Cantabria, teníamos el impuesto el más alto de España, con lo cual, pues las transacciones, el coste que suponía un 10% de cada una de las transacciones, la gente se lo pensaba. Hombre, mira, antes mencionabas comunidades vecinas y estamos en la zona oriental, que hay un motivo por el cual hay mucha gente que reside aquí 9 meses al año, pero sigue empadronada en sus viviendas en el País Vasco, y otra diferencia es ese impuesto de transmisiones. Correcto, correcto. Entonces, de un 10 a un 9 en todas las transacciones de manera indiscriminada, ya es bastante. Un 1% en las cantidades en las que nos movemos. Es dinero. Sí. Es dinero. Si además la persona, en este caso, el sujeto al tributo correspondiente, pues es menor de 36 años, reside en un municipio en riesgo de despoblamiento, es familia numerosa, tiene una discapacidad, etcétera, pues los tipos se van rebajando del 5 al 4. Si es para la vivienda habitual, lo mismo. Si además tiene una gran discapacidad, pues se rebaja un 3%, incluso aún más. Y en la parte de actos jurídicos documentados, lo mismo, hemos reducido los tipos de manera muy significativa. Preguntabas antes, ¿y con eso de algún lado quitamos? Porque claro, si ingresamos menos, bueno, pues hemos demostrado que en el impuesto de transmisiones patrimoniales no solo no hemos ingresado los 13 millones que en teoría íbamos a perder, sino que hemos recaudado más, 27 millones de euros más,
¿Cómo va a ser eso con menos tipos? Bueno, pues porque hay muchas más transacciones, más gente que está comprando, invirtiendo en Cantabria y más operaciones sujetas al tributo, con muchos pocos. Bueno, es que estamos viviendo un momento un poco de boom de compra de viviendas de nuevo. Bueno, hay que decir, no hay que alarmar a la gente, a diferencia de la pasada burbuja inmobiliaria, las normativas, ahora ya los bancos solo dan hipotecas. Cantabria lideramos otra vez por 5º año la concesión de hipotecas, solo da hipotecas a los que tienen garantías, no es como antes que prácticamente te las metían por los ojos. No te dan préstamos con el 120 como te daban antes. Correcto. Pero bueno, pero es verdad que se está viendo un movimiento inmobiliario muchísimo mayor que hace 4 o 5 años. Correcto, sin lugar a dudas. Y no solo en esta zona oriental, que siempre ha estado sometida a esa actividad, sino también en otras zonas de Cantabria, incluso del interior. Cada vez más gente que invertía en activos inmobiliarios en otras zonas del territorio español, pues por efecto del cambio climático, etcétera, cada vez más buscan este tipo de clima. De manera que, bueno, el riesgo de la burbuja inmobiliaria que en ¿Tú su no crees día, que estemos en riesgo de comenzar en otra burbuja inmobiliaria? yo entiendo que en este caso no, en abstracto. La bola mágica no la tenemos en nadie. abstracto, es como si luego hablamos del tema de los compradores de buena fe de vivienda, donde la situación que se dieron en el pasado no se va a repetir. Ahora mismo prácticamente todas las licencias, si no hay licencia no construyes, y lo que es más importante, con la modificación que hizo en su día de la Ley de Consumidores de Cantabria, toda aquella persona que adelantaba dinero se obligó a que tuvieran que esas entregas a cuenta o adelantos tenían que ir avaladas por un banco. De manera que ya no eran aquellas constructoras que venían, cogían el dinero, quebraban y marchaban, y la persona se quedaba sin dinero y sin vivienda. Ahora no, ahora se ejecuta el aval bancario correspondiente y hay una entidad financiera con solvencia que va a responder. De manera que, y aquí pasa lo mismo, las hipotecas en aquellos tiempos, bueno, pues todos sabemos lo que pasó, y bueno, pues ahora entendemos que los bancos están más saneados, son mucho más prudentes y establecen otro tipo de incentivos a la hora de conceder hipotecas, pero no regalan las hipotecas como antes. Eso con el impuesto de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. ¿Y el de sucesiones? Bueno, pues el de sucesiones y donaciones, que es otro de los clásicos donde Cantabria fue pionera, y hay que decirlo, en la eliminación del gravamen de los impuestos, de este impuesto en concreto, entre ascendientes y descendientes. Es un impuesto que encaja, como el del patrimonio, encaja un poco mal en la teoría del sistema tributario, puesto que se entiende que si el causante, es decir, la persona que fallece, ya ha tributado durante toda su vida por ese piso, por esos bienes que lega a sus herederos, es como hacer trampucas y gravarlo otra vez. Entonces, bueno, para que ese patrimonio quedase dentro de las familias, en Cantabria las herencias entre ascendentes y descendientes y cónyuges están exentas. ¿Qué pasaba? Que las herencias entre hermanos, pues bueno, pagaban bastante. ¿Qué sucede? Que nos estamos encontrando en casos, en Cantabria no tanto, pero en otras comunidades autónomas con unos tipos mucho más elevados de renuncias a las herencias. ¿Para qué voy a aceptar una herencia si me cuesta más? ¿Para qué quiero la casa del pueblo si me va a costar más los impuestos que la casa? Correcto, que la casa, pues ahí se queda, con lo cual problemas de vecindad, de que no se sabe de quién es, que el ayuntamiento de turno o el Estado se queda con un inmueble que no quiere para nada, etcétera. Hemos hecho la prueba el año pasado, hemos introducido la bonificación del 50% entre hermanos y lo mismo. Hemos recaudado, en este caso, no mucho más, pero 60.000 euros más que el año pasado, y los ciudadanos de Cantabria, en las herencias que han asumido de sus hermanos, pues han tenido mucho más ahorro, que a su vez han destinado a otro tipo de transacciones económicas, que a su vez tributan. El que se lo gaste en una cajetilla de tabaco, igual no es el mejor ejemplo, tributará por el impuesto sobre tabaco, el que se lo gaste en gasoil sobre el de hidrocarburos y el resto sobre el IVA. Con lo cual, esa recaudación que se genera por el IVA en Cantabria, a su vez, al año siguiente nos la va a transferir el Estado. Cantabria va a crecer. Cantabria está creciendo económicamente, pero estamos por debajo de la media del crecimiento español, que me he mirado yo este dato. Venimos de una situación complicada. ¿Esto cómo lo traducimos? ¿Como progresamos adecuadamente pero muy lento, muy lento? A ver, yo podría decir, si fueran político al uso, pues que estamos creciendo 4 veces por encima de la zona euro, etcétera. Menos que España, menos que el conjunto. Pues que Cantabria veníamos... Menos que la media. Bien, pero mucho más que la media europea. Bueno, crecer más que Alemania o que Francia, yo creo que también es importante. Crecimientos del 2 y pico, cuando estamos viendo en la zona euro un 0,9, yo creo que es relevante. Otra cosa es que efectivamente, menos que el conjunto de la media, pero porque, nos hemos encontrado una región con mucho por hacer,
con prácticamente ningún suelo industrial, con mucha indefinición acerca de los proyectos concretos, y al final el inversor o el que quiere invertir su dinero en generar empleo, en generar actividad económica, pues lo que quiere es seguridad jurídica. Por eso uno de los objetivos de la presidenta fue establecer, lo primero, esa amabilidad fiscal, que la gente no se nos vaya como se nos iban esos capitales, y lo segundo, una tranquilidad y una seguridad jurídica. Que los procedimientos sepamos cuándo empiezan, cuánto dura la tramitación y si se va a conceder o no se va a conceder. Eso es lo que quiere el empresario de turno. No obstante, a pesar de que venimos de estos 2 años, pero también en años anteriores, con el Ejecutivo anterior, de menor crecimiento que la media, sí que los estudios nos implican o nos anuncian una mayor convergencia. Incluso para el año que viene hay estudios que ya nos dicen que vamos a crecer por encima de la media. Eso en cuanto al crecimiento del PIB, que no es todo el crecimiento económico. Se acaban de dar a conocer los datos de empleo y hemos vuelto a bajar, o sea que estamos en datos de los mejores meses en la historia del desempleo en Cantabria, y por tanto, en algunos de los aspectos, Cantabria va en los puestos de cabeza de todo el Estado, en el tema del desempleo, por ejemplo. ¿Sí? El tercer mejor dato de desempleo. Ahí no hay, los datos son muy, o sea, con mayor, el número máximo de afiliaciones históricas, y los datos son irrefutables. Cada vez viene más gente a trabajar a Cantabria y cada vez hay menos parados, con lo cual los servicios de empleo yo creo que es un orgullo, y sí se puede decir alto y claro. Mencionabas hace un instante lo de la seguridad jurídica y el desarrollo de suelo industrial, para que no se nos escapen posibles inversores, o para atraerlos. En ese sentido, ¿vamos en buen camino o nos queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer. Cuando hemos llegado había prácticamente 0 metros cuadrados disponibles entonces los inversores vienen, plantean, el que viene de fuera, 5 o 6 sitios en España, quiere uno en la zona norte, otro en el Levante, y otro en el sur y otro en el centro. Plantean, y si le no da tienes, igual Cantabria que Asturias. Le da igual Cantabria que Asturias que el País Vasco, efectivamente. Lo que quieren es cercanía a fuentes de energía, cercanía a vías de comunicación rápida, etc. Nosotros estamos viendo, tenemos el puerto de Santander con datos históricos, mayores crecimientos de la historia, es un activo impresionante, que es el mayor contribuyente al PIB de la comunidad autónoma, pero tiene un problema, que o rellenamos la bahía o no puede crecer. De manera que pues, el establecimiento o el apostar, que lo hizo el Ejecutivo anterior, pero nosotros nos lo encontramos en una fase incipiente y somos los que lo estamos pagando por el polígono del Llano de la Pasiega como complemento al puerto de Santander, con una conexión ferroviaria directa, pues entendemos que sí que tiene mucho atractivo, porque cada vez más el tráfico marítimo va sustituyendo al terrestre por costes energéticos, ahorros, etcétera. Otros polígonos industriales, pues bueno, en la zona de Castro Urdiales, pues tenemos el Valle Gondós, que estaba ahí secuestrado, prácticamente, por utilizar una palabra, bueno, a lo mejor es un poco fuerte, pero ha estado comprometido jurídicamente sin que se haya podido hacer nada, hasta que la persona que se comprometió decidió no ejecutar la opción de compra. La zona del Besaya, pues también había suelos disponibles, pero que no estaban accesibles. Ahora ya pues los terrenos de la antigua Isneace ya se han comprado por inversores extranjeros para el hidrógeno verde. La zona de Reynosa está el polígono, aunque pertenece al SEPES, al Estado, pues prácticamente vacío, y bueno, pues se han hecho esfuerzos en la legislatura, en el ejercicio pasado, por comprar a un precio razonable. El Estado no ha querido, pero bueno, entendemos que poco a poco la política de suelo que está llevando a cabo la empresa SICAN, con la ley de simplificación administrativa, que va a reducir los trámites, pues si se seleccionan, y ahí los ayuntamientos, lo he dicho en Castro esta mañana que he venido de allí, si los ayuntamientos ponen a disposición de la comunidad autónoma terrenos disponibles que ellos saben que están disponibles, pues se va a generar un trabajo conjunto que, por ejemplo, ha mostrado sus frutos en el tema de la vivienda protegida. Nosotros, o en este caso el consejero Roberto Media, se ha dirigido a los diferentes ayuntamientos que tienen carencia en vivienda, para decir: yo te construyo las viviendas a precio asequible para que los constructores las construyan, si tú me pones el suelo. Bueno, pues ha habido 11 municipios que no han pensado, y además de diferente color político, no lo han dudado. Ya estaba planificado. Bueno, llevamos una pila de años. No, anunciado por lo menos. Sí, pero yo recuerdo dar el titular. Pero en esta legislatura o en la pasada. La pasada.
Pues una muestra más de incumplimiento. Solo ha sido en esta cuando se han puesto, además de distinto color político, tanto Reynosa como Laredo como Polanco. Bueno, Laredo va a ser uno de los municipios beneficiados por ese número de viviendas de protección oficial. De protección oficial. Decir, son, por eso, son de alquiler social. Por eso quizá no somos, cuando me has preguntado de algún anuncio futuro, somos menos de anunciar cosas y más de ponerlas en práctica y luego contarlas. Mencionabas el suelo industrial. En Castrudiales es verdad que se desbloquea el tema de Vallegón, y Castrudiales es un buen ejemplo de suelo industrial que trata de competir contra la comunidad vecina, que de nuevo también tiene otras condiciones. Suelo industrial, por ejemplo, en Laredo, que esto aquí en Laredo se habla mucho también, de la necesidad de desarrollo de suelo industrial en Laredo. Pues ahí está donde, como digo, con la colaboración conjunta de ambas instituciones, ayuntamiento o incluso zonas aledañas, tampoco tiene por qué estar en el Ayuntamiento de Laredo, que igual sí. Bueno, pues es el Ayuntamiento el que puede poner a disposición o el decir, mira, estos terrenos que ahora mismo tienen esta calificación urbanística, pues los propietarios están dispuestos a vender, o incluso, si no, si se considera que es un proyecto de interés regional, pues se puede hacer una expropiación a un precio tasado razonable, como se hizo en su día en el polígono de La Pasiega, y impulsarlo con o sin acuerdo. Nosotros somos más proclives siempre al acuerdo con los propietarios correspondientes, pero también yo siempre apelo a la colaboración con el ayuntamiento de turno. Yo desde Santander me puede gustar esta zona para hacer un polígono, pero a lo mejor desconozco, si no estoy en el terreno, que ese polígono se inunda cada 7 años. Por tanto, prefiero que en esa colaboración con el ayuntamiento se definan los mejores terrenos posibles. Eres también el consejero responsable de los fondos europeos. Yo creo que los espectadores tienen que estar aburridos de oírnos decir a los periodistas, cuando hablamos de proyectos, de lo que sea, este carril bici, este tal, ¿verdad? Se construye con los fondos Next Generation, ¿no? Con los fondos... Esto es dinero de Europa. Está llegando muchísimo dinero de Europa desde hace unos años. Muchas cantidades, pero fuera de cámara te comentaba yo, claro, luego hay que ejecutarlo, y eso significa que hay que tener capacidad para ejecutarlo. Que esto no es ir al Corte Inglés y comprarse camisas. No. Efectivamente, y luego hay dos formas de llegar a esos fondos europeos: los fondos normales, los estructurales de toda la vida, donde digamos que las diferentes consejerías, pues desarrollo rural, fomento, aguas, etcétera, ejecutan el proyecto, adelantamos el dinero, y luego Europa, si decide que está bien o no, pues te financia el 40% en el caso de Cantabria. Y hay otros como los Next Generation que has mencionado, donde tenemos el dinero ahí. Eso es en su día nos dijeron, toma. Esos, iba a decir, son los que molan, quiero decir, esos son los que, bueno, es verdad que han servido para mover muchísima actividad en toda la región. Correcto. ¿Estamos siendo capaces de ejecutarlos? Bueno, porque pues, hay plazos por cumplir. Hay plazos por cumplir, está agosto de 2026 y diciembre de 2026, en función de tal. Hay o había unos vientos que hablaban de la posibilidad de prórroga, puesto que tanto el Estado como algunas comunidades autónomas no están siendo lo suficientemente rápidas en la ejecución de esos fondos, pero los vientos que nos llegan desde Europa es que probablemente no se prorrogue por el tema de que va a haber que destinar ciertos fondos a la defensa. Es decir, ya se va a priorizar ese gasto sobre otros como hemos tenido hasta ahora. En el caso de Cantabria, pues creo que somos una comunidad, está mal que lo diga yo, pero ya se empezó parte en la legislatura pasada, pero donde hemos cogido el toro por los cuernos. En esta somos una comunidad puntera en el tema de la gestión de fondos europeos, en la gestión de distintos programas, somos autoridad de gestión en programas Interreg-Sudoe, somos punteros en el tema de la ejecución del FEDER, ya prácticamente todo el programa operativo 2021-2027 lo tenemos desplegado con el visto bueno del Ministerio y de la Comisión Europea. Además, aparte de ese programa operativo, hemos conseguido 15 millones adicionales por la calidad del proyecto para el litio de Torrelavega y 3 millones adicionales para la formación profesional y la digitalización. O sea que Cantabria, cuando nos sentamos y hacemos los proyectos en colaboración, en Europa nos tienen mucho en cuenta. Del resto de los fondos READ, que llegaron 92 millones, ya están todos ejecutados, gastados y certificados. Ahí la Comisión Europea nos ha dicho, genial, lo habéis hecho muy bien, pues se ha digitalizado la Administración de Justicia, costes en la adquisición de material sanitario como consecuencia del COVID, se ha creado pues el Instituto Náutico Pesquero de Laredo o algunos otros institutos, la ampliación de la Granja de Eras o el número 1 de Santander, con lo cual esos 92 millones que llegaron ahí están y certificados y funcionando. Del resto de los Next Generation, los MRR que se llaman, pues tenemos 400 y pico millones, 450 y pico millones ya ingresados en caja, de los cuales hemos desplegado un 87%, es decir,
casi 300 y pico millones ya funcionando, de los cuales un 55 ya están completamente ejecutados. Eso implica que hay contratos... O sea, tenemos un 85%... un 87% en funcionamiento, y de ese 87%... Que ya hemos dispuesto de ese que dinero, ya hemos dispuesto, y de ese 87% el 55% ya está ejecutado. El resto, el 30 y pico restante, el 32 está en ejecución. Claro, son proyectos grandes, que igual llevan un año y pico de tramitación, que están pendientes de la adjudicación del contrato correspondiente y empezar. El último, que lo autorizaremos el jueves, pues el túnel de la Engaña, el paseo del carril bici, que comentabas antes, pues casi 4 millones de euros, y que va a ir en el límite, pero va a ir. Es el ejemplo de cuando las administraciones actúan de manera conjunta, como hicimos en su día con el aparcamiento del ferial de Torlavega, que prácticamente se perdían los fondos, pero nos pusimos Ayuntamiento y Gobierno a planificar todos los pasos de la tramitación. Ahora va el informe jurídico, ahora el fiscal, ahora el permiso del Ayuntamiento, ahora la licencia, y conseguimos adjudicar en tiempo y forma y no se perdieron y no hubo que devolver esos fondos. Por tanto, es complicado, es una labor adicional a la gestión ordinaria que tiene el funcionario de turno en el día a día, que dice, bastante tengo con lo mío como para gestionar, aunque sea dinero, pero bueno, esa labor didáctica y de coordinación de mi Dirección General de Fondos Europeos con el resto de las consejerías ha hecho ver de la importancia de ejecutar, y bueno, incluso en algunos ámbitos como el de la vivienda que comentabas antes, rehabilitación energética, etcétera. No solo no hemos ejecutado todo, sino que el Estado nos manda más fondos de otras comunidades autónomas que han dicho, yo no lo quiero, estos fondos, como es voluntario, ahí los tienes. Pues el Estado dice, ¿quién va bien en vivienda? ¿Quién necesita más? Cantabria. Y ahí nos han puesto dinero. Bueno, hablas de 0 a 3 años, que ha habido comunidades que no lo han querido, pues lo mismo, Cantabria ha implementado una red que prácticamente no hay ningún niño de 0 a 3 años que no tenga un aula específica para ellos. ¿Hay algún proyecto de estos de fondos europeos? Agosto de 2026... administrativamente hablando está ahí mismo, y diciembre de 2026 está ahí mismo y 5 minutos más adelante. Sí. ¿Hay algún proyecto que te preocupe especialmente porque vamos a estar ahí rozando el minuto final? Pues hay alguno, uno de estos, este que te pongo, pues como ejemplo, cualquier cosa que surja, cualquier estudio geotécnico, etcétera, que no salga, pues puede implicar que el proyecto no se lleve a cabo, que no se cumplan los hitos y que haya que devolver el dinero correspondiente. Algún plan de sostenibilidad turística que queda pendiente por ahí de revisar, por ejemplo. Siempre los riesgos de la ejecución administrativa son los que son. Con algún plan de sostenibilidad turística hemos empezado un poco tarde. Pues por ejemplo, entonces, bueno, pero se podía haber empezado en el 2021, que llegaron los fondos Next Generation. Con lo cual, el poner en práctica todo eso, pues ha costado dinero. Se perdieron, yo lo viví internamente en la Consejería de Educación, y se perdió bastante tiempo por no tener esa coordinación, esas instrucciones desde la entonces Dirección General de Fondos Europeos, decir, oye, esto que llega es esto, vamos a formalizar, a formar gente para meter la aplicación informática correspondiente porque en Europa lo quieren así, etcétera, etcétera, y se perdieron unos meses preciosos. Así como en el READ sí que se ejecutó muy bien en mi consejería, porque es la mía, donde volveré algún día, de educación, pues en el resto se tardó. Y por tanto siempre lo dije al primer día, que la ejecución era asimétrica, unas muy bien y otras muy mal. ¿Y presupuestos nuestros, los de Cantabria, qué tal vamos? Presupuestos nuestros en ejecución, bueno, pues el ejercicio pasado, que es el primero donde tuvimos ya una ejecución nuestra, la tercera mayor de toda España, ¿no? Sí, Con un sí. 80% de cumplimiento. Correcto, creo. En capítulo 6. De tercera después solo de Galicia y Castilla y León. Y este año vamos un poco menos que el mismo periodo del año pasado, pero son proyectos que una vez que empiezan a desplegar es cuando ya se certifica y se ejecuta lo correspondiente. Por ejemplo, este año va a ser un año de certificación enorme en MUPAC. Prácticamente no se va a concluir la obra, pero casi, y un año muy importante de certificación de obra en La Pasiega también, que prácticamente la primera fase va a ir como un tiro. Por lo tanto, yo creo que los datos van a ser buenos. Hay consejerías que, bueno, mencionábamos antes Fomento, la verdad es que da gusto con ellos, cómo van programando, y de las bajas que se ahorran de unos contratos ya tienen pensado lo que van a hacer después, etcétera. O sea que el ritmo inversor no es el 100% que nos gustaría siempre, pero como sabéis hay muchos imponderables jurídicos, muchos contratos que se atascan, que se recurren, etcétera, y es lo que es, pero vamos, los terceros de España es para estar orgullosos, creo yo. Y de cara a 2026, o casi pregunto, de cara a lo que queda de legislatura, ¿cómo nos planteamos los presupuestos? Bueno, pues nosotros creemos que tenemos que seguir la misma línea. Los datos económicos de recaudación, que todavía no son definitivos, pero nos auguran a que van a ser buenos otra vez,
y por tanto va a haber más dinero para gastar, a pesar de que están vigentes las reglas de gasto, es decir, que no podemos gastar todo lo que queramos. Los datos de deuda son los que son, cada vez menos deuda, ya vamos por el 18,1% cuando hace 5 años estuvimos en el 26%, vamos bajando y nos auguran ya que con este ritmo, solo con el ritmo que llevamos este año, estaremos en torno al 16% de deuda sobre el PIB. Y por tanto creo que es bueno que sigamos poniendo cantidades históricas para la sanidad y para la educación como los 2 ejercicios precedentes. Hemos conseguido eliminar la infrapresupuestación histórica en servicios sociales, en educación la hemos reducido bastante, nunca es suficiente, hasta que no tengamos el gasto real no pararemos, y en materia sanitaria pues es fundamental. Por tanto, yo adelanto que va a haber, o el trabajo mi consejería lo va a hacer, yo no voy a escurrir el bulto como hace la administración estatal, lo siento. Entiendo la Constitución como una obligación, el Gobierno deberá presentar el proyecto de presupuestos y no como una facultad. Por tanto, Cantabria haremos el trabajo correspondiente. Otra cosa es ya la negociación parlamentaria, somos un Gobierno en minoría, que implicará pues, recoger sugerencias de otras formaciones políticas, como ha habido estos 2 ejercicios, que sin duda alguna esas sugerencias han mejorado, enriquecido el texto o la propuesta original. ¿A ti te preocupa no tener para 2026 el apoyo que ha tenido el Gobierno del Partido Popular para el presupuesto de 2024 o de 2025? Porque como también han cambiado las cosas en el PRC. Bueno, si quieres una maldad, para un consejero de Economía, lo mejor es que no haya presupuestos, en el sentido de que tiene plena disposición de los fondos. Obviamente es una broma. Es importante que haya presupuestos para una comunidad autónoma. Da una estabilidad enorme. El hecho de que no tengamos presupuestos en España, pues para Cantabria ya implica que de entrada no podamos contar con aquellos 55 millones que en su día había en 2022 para proyectos generales, o los 11 que había en el 21 para MUPAC y 11 para la Pasiega, con lo cual, y entonces la Pasiega y el MUPAC, ¿cómo se hace? ¿No? Pues con el dinero propio de los cántabros, pero es que aquellos 11 millones que venían también eran de los cántabros, ¿y dónde van? ¿Dónde van? A algún sitio van, no se los lleva Pedro Sánchez a su casa, pues irán a Cataluña, al País Vasco, a esos territorios que le apoyan de manera puntual. Y luego también pues nos vienen gastos sobrevenidos que no están presupuestados inicialmente y que si lo hubiéramos previsto, pues tendríamos los mecanismos presupuestarios para atenderlos. El último ejemplo, para que los oyentes lo entiendan: cada vez que el Estado en las reuniones bilaterales, en los grupos de expertos, deciden ampliar los casos en los que se administra o se prescribe un fármaco de estos caros, que cada vez el coste, pues cada vez que se toma una decisión de esas, obviamente el médico de turno dice, que ahora ya puedo prescribir. Bueno, pues el último caso ha sido el medicamento Yescarta para el linfoma agudo, donde hasta ahora solo se administraba a ciertos pacientes. Se ha demostrado que en fases previas también es bueno, porque tiene mejores rendimientos, y bueno, hasta ahora el Estado colaboraba con una financiación, se ha tomado la decisión de ampliar, pero el Estado no dice, pues venga, sigo pagando lo mismo. Eso nos ha generado solo en ese medicamento, que se administra a unos pocos pacientes en Cantabria, 2 millones de euros más, de la noche a la mañana. O sea, yo me levanté un día sin tener ese gasto y por una decisión que se tomó en Madrid, tener 1.900.000 que hay que buscar de otro sitio. Bueno, pues lo hemos hecho. Obviamente, esos médicos van a seguir prescribiendo. Si eso lo tuviésemos previsto en unas cuentas normales, oye, que os va a llegar este coste al año que viene, no os lo gastéis en otras cosas porque te va a llegar aquí, pues sería mucho más fácil. Un gasto que en teoría igual sí tendríais que tener previsto, lo digo porque tanto la presidenta del Gobierno de Cantabria como tu compañero el consejero de Fomento, Roberto Media, habían mencionado en más de una ocasión que en esta legislatura se acabaría con el problema de las famosas sentencias de derribo de los vecinos de Argoños. Esto va a suponer un gasto. Si se ejecutan esas sentencias, bien se les construye una vivienda de sustitución o bien los vecinos opten por el cojo el dinero y me voy. La cosa es que el Gobierno de Cantabria aquí tiene que poner un pastizal. Sí, sí. ¿Eso como consejero de Hacienda te preocupa? Sí, la verdad es que es un gasto es que sobrevenido. He dicho un pastizal y yo no sé calcular cuánto es. Bueno, ¿Esto cuánto puede ser más o menos? Pues tenemos que verlo porque todavía está, va a depender mucho de la decisión que tomen los afectados, que pueden optar, como bien sabéis, como consecuencia de los convenios que se suscribieron en su día, que eso fue una buena decisión, es decir, no me tiras la casa hasta que no me des una solución habitacional, que puede ser en dinero o en vivienda efectiva de sustitución. Hasta que no sepamos lo que van a decidir los 120 de momento vecinos afectados,
Si cogen una casa, pues será un gasto a lo mejor superior, pero más diferido en el tiempo, desde que se compra el terreno hasta que se ejecuta, pues van a pasar unos años, pero ya con seguridad jurídica, con la seguridad, por el ejemplo clásico es Arnuero, donde los nuevos propietarios están encantados, con la seguridad de que esa vivienda ya no va a tener ninguna espada de Damocles. Si lo que se opta es por la inmediatez de la indemnización, pues efectivamente hace falta liquidez. Tenemos consignado en el fondo de derribos específico para esto una cantidad significativa que estaba prevista para otras posibles sentencias, pero también para esta en concreto. Y bueno, de momento a corto plazo tendríamos posicionado dinero, pero a largo puede plazo cambiar, hay que encajarlo en algún y hay sitio. que pagarlo, efectivamente. O sea, es el compromiso que se llegó con esas personas afectadas, con esos casi 400 personas, que como digo, ahora esa situación sería impensable. Si no hay licencia no construyes, se paraliza la obra de manera inmediata y además no se produce lo que se produjo en su día, de gente que perdía su vivienda y su dinero por haberlo entregado sin un aval bancario. A estas personas, como ha dicho el consejero, y además lo ha repetido varias veces, no las va a dejar tiradas este gobierno, se las conoce ya con nombres y apellidos. Él ha ido el sábado, ha dado la cara, y bueno, sí que estamos notando a lo mejor una mayor predilección por quedarse en el domicilio, pero hay gente, o sea, en una nueva vivienda, pero claro, hay que saber en qué zona de Argoños ya se han localizado varias parcelas, incluso algunas son mejores la ubicación que las que se tenían primero, pero hay que verlo, habrá que adquirir las parcelas correspondientes, ver los propietarios si están dispuestos o no a vender, etcétera. Con lo cual va a tener un coste, como bien decías, pero hay que medirlo y trasladarlo en el tiempo. Luis Ángel Agüeros, consejero de Hacienda, de Economía, de Fondos Europeos, algo me dejó, y de Financiación Autonómica, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito de tele esta noche, un placer. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío y un saludo a todos los televidentes. Alto en el camino, una pausa, nosotros ahora enseguida volvemos después de la publicidad. Hasta ahora.